todos, Dios les continúe bendiciendo. Venimos a compartir las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. En este día me encuentro con la hermana Hilda. Es un privilegio para mí compartir con ella estas buenas noticias que están en Mateo capítulo 5, la bienaventuranza. Somos bienaventuradas de que el Evangelio haya llegado a nuestras vidas, de que estas noticias del cielo a la tierra vengan para traernos salvación y por eso queremos compartirlas con cada uno de ustedes, que esta palabra sea luz, llegue a sus vidas, a sus hogares, a sus corazones y la palabra nos limpia, pueda renovar nuestra mente, transformarla y que sea el Espíritu Santo guiándonos y guiándoles a ustedes a toda verdad. En medio de tantas malas noticias les traemos estas buenas noticias de parte de Dios, porque su palabra es la verdad. Dios les bendiga y a continuación estaremos leyendo Mateo capítulo 5, que son las noticias del día de hoy. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como les estaba contando, en la forma como el Señor nos quería enseñar a todos por medio de las bienaventuranzas. Por ejemplo, en pobres en espíritu, para reconocer la necesidad total de Dios, no en las riquezas materiales, porque las riquezas materiales se acaban, pero Él es para siempre, en todo momento y en todo lugar. También los que lloran, porque Él nos consolará. Muchas veces nos sentimos solos, abatidos, tristes por circunstancias y procesos en los cuales estamos pasando. Pero Él, en su infinito amor, en su infinita bondad, siempre está ahí con nosotros, nos habla de una u otra forma, por medio de una persona, o en lo que leemos, o en la oración. Por eso es bueno tenerlo a Él en nuestro corazón, para que Él sea nuestro bastón en cada caminar. Con los mansos, obedientes y sumisos a la voluntad de Dios, no rebeldes. Cuando la mamá le hablaba sobre la obediencia, siempre había una gratificación, en especial en el estímulo de la cara de mamá feliz. Así es el Señor con nosotros cuando lo obedecemos en las cosas que Él mande, de acuerdo a su palabra. La palabra de Dios no es dura. Él dice que nosotros dejemos el yugo, y si cogemos el yugo de Él es fácil de llevar, empezando porque tenemos su Espíritu Santo que siempre nos apoya. Amén. También en hambre y sed de justicia desean profundamente la rectitud divina, cuando aprendemos a ser como Él, perfectos, porque lo podemos ser, porque Él vino y vivió todo lo que hemos vivido. Y Él pudo, también nosotros podemos, porque Él nos dio, como nos dio libre albedrío, nos dio la total capacidad para poder confrontar todas las cosas, cogido de su mano, porque si no estamos con las manos de Él, muchas cosas nos perturbará y no seremos capaces con ello. Misericordiosos, muestran la compasión que han recibido de Dios. Me ha tocado vivirlo, lo digo a manera personal, de ver cómo el Señor en su infinita misericordia nos ha quitado el hambre, sin ir a pedir, sin ir a nada. Y el Señor en su amor, en su misericordia para con cada uno de los que existimos, podemos ver que Él siempre nos apoya, nos provee. Amén, hermana, qué tan bonito. Entonces estás hablando de todos esos bienaventurados. Y nosotros somos esos bienaventurados, ¿cierto? Qué bonito. Dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo.
en el cielo, toca cortar, así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Aquí dicen, dichosos serán ustedes cuando por mi causa los persigan, ¿cierto? Sabemos que el Evangelio tiene un precio a pagar porque, como el Señor dijo, su reino no es de este mundo, su reino es eterno. Entonces vemos aquí que nos debemos de alegrar y gozar cuando sea por causa del Señor, porque ahí estamos reflejando a Jesús. Él también padeció todo eso, aún sin merecerlo. Entonces por eso él aquí enfatiza mucho y dice que sea por causa de su nombre. Si es por causa de su nombre, estamos agradando a Dios. Entonces vemos aquí que también nos habla el versículo 3, hermana, la sal y la luz. Y dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre. A todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mira qué tan bonito, hermana, que el Señor hace una comparación. Nosotros decimos la sal y nosotros usamos la sal para la comida, ¿cierto? En aquellos tiempos la sal también, y cuando nuestras abuelitas y todo eso, la sal se usaba para conservar, y también cuando no había nevera o no había congelador, siempre se echaba sal para que los alimentos no se dañaran. Y la luz, porque es que no es lo mismo, porque si cuando uno va a un pueblo lejano, va de misión a algún lugar y no hay luz, uno se siente todo raro, uno se sienta andando en tinieblas. Por eso el Señor hace esa comparación, que Él nos está diciendo que somos la sal de esta tierra, porque dice que si la sal pierde su sabor, se vuelve insípida. Por eso nosotros, como embajadores del reino, como personas que proclamamos a Cristo, el Evangelio del Señor, debemos de ser esa sal y esa luz. Que lo que esté por ahí insípido, que esté sin sabor, sin sentido. ¿Cuántas personas nos encontramos que no tienen ganas de vivir, que se sienten aburridas, que están así vacíos, tristes, y nosotros vamos y le ponemos esas salecitas, ese sabor, ese sazón, y ellos pueden ver de pronto nuestra vida con dificultades, con enfermedades, economía, lo que sea, y preguntarán, pero ¿usted por qué está así? Pero es porque tenemos esa sal que es el Señor, o sea, es que nos ha dado el sentido, nos ha dado como ese norte, como a seguir, a sentirnos así. En algún momento nos sentimos de pronto insípidos también, pero llegó el Evangelio y nos dio ese sazón. Y la luz, nosotros andábamos así, veamos toda la ciudad encendida, andábamos en tinieblas, porque andábamos haciendo lo que a Dios no agradaba. Entonces el Señor está diciendo que somos también la luz del mundo. Incluso nos dice que si estamos en nuestro hogar, en nuestra casa, seamos esa luz, la luz de Cristo, porque el Señor dice que Él es la luz del mundo. Entonces no cogemos una velita o una linterna para ponerla debajo de una mesa, ¿cierto? Sino para alumbrar. Si se va la luz, entonces así tiene que ser nuestra vida, que seamos luz donde lleguemos, que seamos luz para nuestra familia, que seamos luz para aquella persona que está en tiniebla, así pueda estar en luz, que lo veamos bien, pero su vida puede estar en tinieblas por pensamiento, por preocupaciones, por todas esas cosas. Entonces pueda llegar esa luz, que es la luz del Evangelio, así como llegó a nuestra vida. ¿Qué tienes para decir de eso, hermano? La sal es muy importante. En la cocina, porque si no, no hay ese sazón. Y cuando falta ese sazón, las comidas son insípidas, no hay ese mismo sazón lo necesitamos en nuestro caminar. Porque por procesos o por personas que hemos encontrado, cada uno tiene diferentes sabores, diferentes procesos, diferentes llevares en sus vidas. Tenemos que aprender a tener esa sal, que es Cristo, en nuestra vida bien fundamentada para poder dar ese sazón a cada vida. No puede, el Espíritu Santo, nos puede dar ese discernimiento, esa capacidad para poder aprender a darle ese sabor a las personas. Ahora hay mucha falta de amor, falta de tolerancia en las personas. Nosotros debemos como instrumentos escogidos de Dios aprender a darles esa mano al necesitado.
no solamente en las cosas materiales, sino también en sus emociones, en todo lo que conecta en su interior. Amén. Y en la luz es muy rico tener a personas alrededor que la alumbren a uno, que están con su amor por el otro. Y eso lo podemos encontrar a medida que nos vamos metiendo más con Dios. Porque Él va haciendo en nosotros nuevas vasijas, nuevas personas, entonces amargura, porque todos tuvimos amargura, todos tuvimos cosas que no le agradan a Dios, pero a medida que nos vamos dejando podemos ser esa luz que alumbre nuestras vidas para ayudar a los demás. Y tú, que deseas cambiar tu vida, sí, pídele un encuentro a Cristo para que sea Él el que te alumbre el camino. Amén. Para que sea la luz en el camino del otro y pueda encontrar esa felicidad. No le digo que no van a tener problemas, pero es más llevadero con Cristo de la mano. Amén, amén. Bueno, vamos aquí, hermana, ya que estas noticias y todos estos acontecimientos que están en este capítulo son muchos. Yo voy a enumerar algunos que dicen, en el versículo 17 dice el cumplimiento de la ley. Sabemos que el Señor dijo, yo no vine a abolir la ley, sino vino a darle cumplimiento a la ley. O sea, nosotros estamos en un mundo que tenemos reglas, normas, sea en el trabajo, en el colegio, el presidente, las leyes de tránsito. Entonces, nosotros me decimos, ay, no, entonces yo soy cristiano, entonces Dios me cuida y voy a anular la ley. Entonces, por eso lo llevo como a ese ejemplo que podamos identificar lo que el Señor no ha venido a anular la ley de Moisés, la ley mosaica, sino Él vino a darle el cumplimiento, que no era por la forma del hombre, sino el Señor vino a mostrar, porque entre más reglas habían en ese tiempo, el hombre era como, se esforzaba tanto por cumplir las reglas que perdía como su humanidad, como lo que Dios quiso mostrarnos fue tanto amor que Él mismo fue el que cumplió. O sea, Él no vino a abolir nada, Él no vino a abolir lo que Él mismo había dado, porque Él mismo fue el que entregó a Moisés. Entonces, ¿cómo se iba a contradecir? Entonces vemos aquí que Él no vino a abolir la ley, sino a darle el cumplimiento. Y dice su palabra que todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque le digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Porque no es por nuestra propia justicia, no es por nuestro propio mérito, no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Cristo ya hizo. No es sino aceptar a Jesús y que Él obre en nuestras vidas. Y aquí nos habla del homicidio, hermana, que podemos ver. Con tantas malas noticias, nosotros venimos Caracol, Teleantioquia y todos esos canales, siempre hay un muerto, ¿cierto? Pasó algún accidente, hay muchas cosas, pero aquí nos está hablando en el versículo 21, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará al juicio del tribunal. Por eso es bueno entender el reino, porque nosotros sabemos que hay jueces, hay abogados, el que infringe la ley, el que comete un homicidio, por eso hay cárceles y tantas cosas. Y vemos también lo que pasa con Bukele en esa otra cárcel, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando es del juicio de Dios, del juicio divino, del reino, porque nosotros mientras que estemos en esta tierra, si cometemos algún delito lo tenemos que pagar, ¿cierto? Aunque también a veces hay corrupciones, hay personas que no cumplen con esas cosas, se vuelan o pagan, y muchas cosas que pasan, pero en el reino divino de Dios, Él es ese Dios justo, Él es ese juez justo. Entonces Él dice que solamente no matar, Dios nos guarde de matar, atentar con la vida, sino de que si yo me enojo con un hermano, con un familiar, ya lo he matado porque lo he alejado de mi corazón, y a Dios no agrada eso. Dios quiere que vivamos en armonía. Y dice el Señor, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega de acuerdo con Él. El Señor siempre llama a la reconciliación, el Señor siempre nos llama a la conciencia, porque nosotros tenemos la palabra, pero incluso hay personas que no leen la palabra, pero su propia conciencia los acusa, porque uno sabe que está bien y que está mal. Otra cosa es que uno quiere hacer lo malo, ¿cierto? Y por eso buscamos la palabra, por eso le damos gracias a Dios, porque a través de la palabra es que podemos
hacer las cosas buenas, porque el Espíritu Santo es el único que nos guía a toda verdad. Aquí dice, hermana, en el versículo 27, el adulterio. Si nosotros lo llevamos a este modernismo, eso es una bobada, porque si al esposo le gusta a la vecina, pues qué problema hay con adulterar, normal. Yo merco en la casa, yo pago los servicios, yo pago el arriendo, los niños están en el colegio, no le falta nada, yo puedo adulterar. Pero eso dice la sociedad, eso dice el modernismo, la palabra nos enseña que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo. Pero ¿qué nos dice el Señor? El Señor dice que aun si yo miro a un hombre o un hombre mira a una mujer con deseo, ya adulterado en su corazón, porque es que a Dios no le agrada nada de eso, porque de ahí es donde ya viene, ya no se queda en una mirada, en una palabra, sino ya devuelve codicia y ahí es donde ya se vuelve un acto. Entonces vemos qué tan tremendo las reglas y las normas de nosotros en nuestra humanidad, o como veníamos viviendo antes. No, tranquilo, vaya, beba, toma, baila, que uno se muere y nada se lleva. No, tranquilo, usted es muy buen esposo y normal, si le gusta a la vecina, no pasa nada. Pero mire que aquí el Señor nos está hablando de adulterar. Primeramente adulteramos contra Dios, adulteramos contra su palabra, adulteramos contra el Evangelio, ¿cierto? Porque Dios nos da normas para que vivamos bien, porque Dios sigue siendo Dios, es para nosotros y para la armonía con nuestro hogar, porque cuando pasas en un hogar a la final terminan separándose, los niños sufriendo, tantas cosas. Por eso es bonito la palabra de Dios, porque es la que nos instruye, es la que nos enseña a cómo debemos vivir y no como el mundo nos decía o nuestros antepasados. Aquí habla, hermana, un poquito del divorcio. Se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa le induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Ese es un tema muy extenso, muy profundo, porque a mí sí que me tocó indagar mucho en este tema, pero gloria a Dios por su amor y por las personas que colocan a nuestro alrededor para guiarnos a través de la palabra. Pero dice que en el principio el Señor nunca va a querer pasar de acuerdo con el divorcio, pero la palabra nos enseña que podrán andar dos si no están de acuerdo. Una persona puede querer, una persona puede querer ser fiel, está ahí primeramente a Dios, porque es un pacto con Dios, pero si la otra persona quiere estar afuera o le gusta a otra persona, entonces por eso aquí dice por causa de inmoralidad sexual, porque lo que pasa es que en el tiempo de Moisés ellos se querían divorciar por cualquier cosa. No, esta no me fritó las tajadas, esta no me lavó la ropa, entonces ya le estaban echando el ojo a la otra que les gustaba, entonces por eso. Pero aquí el Señor es muy claro, o sea, el Señor no quisiera que ninguna familia, que nadie se divorciara, pero mire Dios como es de lindo, ¿cierto? En su soberanía, mire el Señor cómo obra en nuestra vida. Y aquí habla en el versículo 33, los juramentos. También ha oído que se dijo que sus antepasados no te faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Mira que cuando nosotros le hacemos promesas a Dios, dice la palabra, acuérdate que tú estás en la tierra y que Dios está en los cielos. Porque a veces nosotros queremos hacer promesas a la ligera. O como cuando que necesitamos un favor, sí Señor, si me haces esto, yo te hago eso. Con Dios no se hace eso, Dios quiere más obediencia que sacrificio, y que nosotros debemos de tener claro realmente a quién estamos hablando, hasta quién nos estamos dirigiendo, porque nosotros podemos tener un presidente con problemas, con cosas, con tantas cosas que pasan, y a veces le queremos tener más reverencia a un hombre, así sea una persona corrupta, una persona que haga malo, hacia un jefe, un amigo, un compañero, cualquiera. A veces le queremos rendir más pleitesía que al propio Dios que nos está hablando de que nosotros debemos de ser obedientes, ¿cierto?, hacia Él. Nosotros hacemos una promesa a una persona y a veces la queremos cumplir a costa de lo que sea por quedar bien, pero a veces con Dios no es así. Ay, no, mi Diosito me lo pasa, pero con Dios no se juega, ¿cierto? Debemos de tener la comisión realmente, ¿quién es Dios? O sea, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo visualizo yo a Dios? ¿Cuál es mi condición de realmente? Tengo un Dios chiquito que me lo meto aquí en el bolsillo, o lo pongo allí, o lo pongo acá, o según la necesidad, tengo la convicción de que Él es el dueño del cielo y la tierra, que toda la humanidad cabe en la palma de sus manos, ¿cierto? Que Él me hizo mucho antes, más de la fundación del mundo, antes de que estuviera en el vientre de mi mamá. Entonces mire qué bonito, hermano, dice ojo por ojo. Mire, eso no dice, tú has oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga el mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvetela también la otra. Y si alguien te pone pleito,
Mire Mateo, donde dice ojo por ojo y diente por diente. Sabemos que eso también se hacía en la antigüedad. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que perdonemos, que amemos. Y dice, aún el amor a nuestros enemigos, hermanos. Como antes uno decía, el que me la hace, me las paga. Ahora uno con el Señor, ay Señor, tú dices que yo ame. ¿Y qué más nos muestra Jesús? Porque Jesús es la mayor muestra de expresión bueno, no tiene un infinito de su amor, de que Él amó aún por amor al Padre y por amor a nosotros. Hermanas, danza, si están tristes, si se sienten desesperados, pueda llegar esta palabra a través de tu Santo Espíritu, consolándolos, guiándolos a toda verdad. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Chao.